Muy bien, vamos ahora a dar la bienvenida a nuestro invitado, el senador electo Francisco Calixto Gianpietri. ¿Cómo le va, senador? Hola, ¿Cómo Beto, se siente que le digan senador? No, dime Pancho nomás. Bueno. A ver, acabamos de recordar algunos de los muchísimos casos de los que estuvo plagado el gobierno de Castillo, pero quería preguntar la opinión sobre esta carta, documento, informe que ha presentado un pequeño grupo de la ONU, sorprendido por el abogado de Castillo, Wilfredo Robles. ¿Qué opinión le merece esto y de qué manera han tenido poco o mucho éxito con este operativo? Bueno, yo no creo que hayan tenido mucho éxito, pero lo que sí debemos precisar es cómo funcionan estas organizaciones internacionales, ¿no? Las organizaciones internacionales tienen grupos de trabajo a que se les da un encargo específico y ellos hacen un informe, y en este caso sería un informe de parte, porque fue solicitado a través del abogado de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Que no tiene, dicho sea de paso, ninguna injerencia jurídica y menos una condición de vinculante. Entonces es simplemente un informe que debe seguir el procedimiento regular y ser puesto en conocimiento de la Asamblea, y la Asamblea en todo caso tendría que hacer la votación correspondiente. Eso no ha sucedido, o sea que básicamente es un papel mojado en tinta y nada más. Pero el presidente ha dicho que este informe o este documento cambia por completo el panorama jurídico, porque al parecer él necesita sostenerse sobre algo y ha elegido este documento para seguir adelante, y los pedidos de indulto siguen llegando, ¿eh? Bueno, hoy ha llegado uno más. Hay dos cosas. Primero, tú tienes razón en lo que sostienes. Y segundo, Balcázar no sabe ni siquiera cómo es el procedimiento, no sabe dónde está parado. O sea, este documento no tiene ninguna vinculación, no es vinculante, no es jurídico y no tiene ningún impacto sobre el ordenamiento legal nacional. Lo que se está sucediendo acá es que él de una u otra manera quiere sostener esta tesis a través de cualquier artilugio. Acuérdate que han habido sendos informes médicos tratando de sostener de que tenía una condición médica delicada y sobre esto querían elaborar o construir la gracia presidencial para sacarlo de la cárcel. Pero esto es, como tú claramente has dicho, un movimiento desesperado que de una u otra manera trata de sostener algo que es insostenible, ¿no? Mencionábamos al candidato Jorge Nieto, que está en varias portadas el día de hoy, ¿no? Ahí está en Perú 21, que dice que le tiran arroz, ¿no? Y también está en Expreso, perdedores quieren gobernar. Y creo que habría que detenerse a analizar qué significa que un candidato de la izquierda caviar, que sacó el 10% de la votación, decida erigirse como el vocero, el abogado de un presidente preso por las razones que todos los peruanos sabemos. Bueno, parece que al final en el Perú nos olvidamos de las cosas como van pasando, ¿no? Porque en el Perú la verdad se mueve en tres vectores paralelos, ¿no? El primero es la verdad histórica, que es lo que sucedió. La segunda verdad es la verdad de la información, que depende de quién informe para ver cómo sale la verdad. Y la tercera es la narrativa, que se construye de la deconstrucción de las otras dos. Entonces nos estamos apoyando en la narrativa y tratando de edulcorar la verdad como si edulcora un alfajor con un poco de azúcar impalpable, creyendo que con eso vamos a esconder lo que realmente hay debajo, y tú soplas el azúcar impalpable, se va y nos encontramos con el alfajor. Entonces, el tema aquí es que estamos de una u otra forma tratando de edulcorar lo que ha pasado. Pero ¿cuál es el alfajor? El alfajor es que es el alfajor. Pedro Castillo dio un golpe de Estado en el Perú, y eso no se puede soslayar. Se puso frente a las cámaras de todo el Perú y dijo disolver el Congreso, y más allá de eso ordenó la captura de varias personas y, bueno, se preocupó de la seguridad de algunas otras también, ¿no es cierto? Entonces, la verdad... ordenó una asamblea constituyente. Y así es. Porque dijo nuevo Congreso y asamblea constituyente. Y gobernar por decretos de urgencia, ¿no es cierto? Entonces, todo esto parece que eso es el alfajor. Se han olvidado lo que realmente sucedió, la verdad histórica, la han deformado, llegando a la narrativa que ahora algunos personajes que estuvieron ligados a la última campaña electoral están agrupando, ¿no?
para alrededor de ese vector nuclearse y de una u otra forma redituar políticamente. Ahora, ¿qué aconsejaría hacer a la presidenta electa frente a este tema? Porque, por un lado, sería un escándalo que Balcázar logre su cometido y saque en libertad a Pedro Castillo, pero por otro, Keiko Fujimori hereda un problema gigante, porque Pedro Castillo va a ser el pretexto perfecto para toda la agitación, para todas las marchas, para que los rojos tengan el pretexto para incendiar la pradera y hacer como ha dicho Roberto Sánchez, que creo que vamos a poder escuchar en un ratito su declaración, volverse la peor pesadilla, ¿no? Porque él amenaza con ser la peor pesadilla del gobierno. Bueno, él amenaza con ser la peor pesadilla, como también amenazó con tomar Lima y no tomó nada, ¿no? Ni siquiera un taxi creo que tomó para ir a una convocatoria a la que nadie fue. Entonces, al final, yo creo que este tema de Pedro Castillo es un tema que no debe estar en la agenda de la Presidenta de la República. La Presidenta de la República tiene una visión mucho más holística que este señor, ¿no? Tiene un problema manejar un país, el fenómeno del niño que se viene, tiene un tema de relación geopolítica y geoestratégica entre la lucha de dos potencias mundiales en su posicionamiento en América del Sur, en progresar hacia adelante al país y la verdad que el tema Pedro Castillo tiene prioridad pues 70 dentro de lo que debe hacer la Presidenta de la República, ¿no? Como bien dices, la manifestación convocada por Roberto Sánchez fue un rotundo y redondo fracaso que mostró que la capacidad de convocatoria que tiene este candidato derrotado va menguando a cada día que pasa. Sin embargo, él, por supuesto, continúa con sus amenazas y ha dicho ahora que se va a volver la peor pesadilla para el gobierno de Keiko Fujimori y volvió a exigir, por supuesto, el único punto de su agenda, la libertad de Pedro Castillo. Adelante. Este pueblo va a ser capaz democráticamente de convertirse y está llamado a ser la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, de un gobierno dictador, de un gobierno autoritario. Precisamente por ello, exigimos su liberación inmediata, porque este pueblo organizado se va a convertir en la peor pesadilla de un gobierno mafioso dictador fujimorista. ¿Dónde está el defensor del pueblo que debería ser vigía de la defensa de los derechos humanos y la sana justicia? ¿Por qué guarda silencio cómplice? ¿Qué le parece? Bueno, a ver, yo creo que estamos reconstruyendo lo que vivimos hace muy poco tiempo atrás con el señor que pedía los ríos de sangre, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. El señor de la próstata. Aníbal Torres. El de la próstata flexible, ¿no? Bueno, que para unas cosas está a la que le tiene que agradecer no estar en la cárcel, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, una vez más volvemos a tener el estribillo del enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, el Perú del pueblo y etcétera, etcétera. Pero eso es un mensaje trillado que ya está desgastado y yo no creo que gane mucho rédito político, más aún si ahora ya lo es sin sombrero, porque hasta el sombrero le han quitado, ¿no? Bueno, yo creo que se lo ha quitado él porque ya a estas alturas se acabó la campaña y quizás el pobre Pedro Castillo le habrá dicho, bueno, ya. Devuélvemelo. Devuélvemelo. No me lo malgastes más, ¿no? Claro que sí. Que es el único patrimonio que tiene. Puede ser, ¿no? Que es lo único que lo alumbra, dicho eso de paso. Pasemos al tema de Rafael López Aliaga. Finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado que candidatee como regidor a la municipalidad y eso significa que no será colega suyo en el Senado. No. Y significa también que entrará el accesitario, que es Absalón Vázquez, ¿verdad? Así es. Hasta ahí estamos claros. Así es. Vamos a escuchar lo que dijo Rafael López Aliaga respecto a los demás partidos que no lograron gran éxito en las elecciones. Adelante.
Ahora, mal que bien, después de toda la tráfico, han robado la presidencia del Perú. No importa, pero sí tenemos Congreso y tenemos poder en el Congreso, y con ese poder, que es el único partido que lo tiene, el resto son difuntitos, son finaditos, todititos, ¿no? Los Avanza País, los Podemos Perú, más los Somos Perú, son cadáveres, son cadáveres, ya nadie los quiere, ya. A partir del 1 de enero no existen ya, no tienen ninguna fuerza en el Congreso de la República porque han sido expectorados por delincuentes, por mafiosos, por eso, porque cobran a la gente. Están denunciados. Eso no es, pues, eso no es política, eso es cualquier porquería menos política. Renovación sí es un partido político, no cobramos nada a nadie, y si hay un caso de corrupción se expulsa inmediatamente. ¿Coincides con la visión de los partidos que no han tenido, digamos, o no han alcanzado una representación? Porque dentro de esos difuntitos que menciona Rafael también podríamos contar al partido aprista. Sí, pues, pero lamentablemente la ley es así y los partidos no han pasado la valla electoral, y una vez que no pasen la valla electoral ya salen del espectro político, y eso es la ley. No, claro, una cosa es lo que ocurre en la práctica, pero otra cosa es la opinión política. ¿Coincides con la opinión política, digamos, específica de que son cadáveres? Bueno, hay algunos que sí, pero el partido aprista no creo que sea un cadáver, ¿no? El partido aprista, si bien es cierto... Sí, el partido aprista, si bien es cierto, no está en el espectro político actual, eso no quiere decir que no esté presente en la política peruana. Podemos, yo creo que es un vientre de alquiler, es un partido que se construyó detrás de un personaje para mí nefasto, y yo no creo que tenga mucho futuro político, ¿no? ¿APP? Igual. Avanza País. Bueno, Avanza País ha sido siempre una franquicia, ¿no? Que se sostuvo de una franquicia como Kentucky Fried Chicken, digamos. Bueno, Kentucky Fried Chicken tiene un poco más de pedigrí, creo yo, ¿no? Ok. Pero en todo caso, sí, pues les ha ido fatal. Pero entonces les ha ido fatal, pues. En todo caso, lo que va a suceder es que de una u otra manera esto va a decantar y va a quedar en la escena política una mínima cantidad de partidos políticos, y yo creo que eso va a fortalecer de una u otra manera la democracia en el Perú. Ahora, quedan más o menos 10 días, digamos, días más, días menos, para el cambio de mando. Y lo que decíamos hace un rato, todavía Balcázar puede mover algunas fichas para conseguir lo que pareciera ser la única posibilidad que tiene de pasar a la posteridad, ¿no?, como el hombre que liberó al golpista. Porque, digamos, no hay otra posibilidad de que lo recuerden. Ha sido el presidente más anodino de la galería de presidentes anodinos de la que estamos saliendo. Bueno, hemos tenido una serie de personajes que son ya innombrables, pero al final del camino, si Balcázar escoge esa ruta, yo creo que lo que tiene que ir haciendo es buscando sus pantuflas y su pijama de ositos para irse a Barbadillo a ocupar la celda del señor Castillo, si es que lo llega a liberar, ¿no? ¿Por qué iría a la cárcel por no solamente él, no solamente él, porque es ilegal, pues. Y no solamente él, sino el ministro de Justicia que refrende esto. Porque acuérdate que el presidente de la República no es un reyesuelo en el Perú, y sus actos deben de ser refrendados por los ministros del sector. Entonces, el ministro de Justicia tendría que refrendar esta resolución para darle la gracia presidencial a este señor, y él va a tener la responsabilidad. Y eso es el motivo por el cual el ministro no quiere firmar. Entonces, el ministro parece ser la única persona sensata que está evaluando las razones jurídicas. Así es, ¿no? Por eso te digo. Entonces, él sabe qué cosa es lo que se va a venir. Entonces, definitivamente no va a tejer la soga con la que lo van a ahorcar, ¿no es cierto? Lo que no me queda tan claro es que la consecuencia automática sea cárcel para Balcázar, porque finalmente sí, es posible, pero no, digamos, un presidente en teoría puede indultar o darle la gracia a quien quiera. Sí, pero existen parámetros para eso, ¿no? Y los parámetros no se están dando. Por eso es ¿Cuál de esos parámetros no le permite indultarlo? Porque no lo puede hacer de motu propio. Tiene que tener un sustento para poder hacerlo, más allá de que tiene que tener también la anuencia del ministro del sector, que, dicho sea de paso, como tú acabas de decir, él sabe que esto tiene una consecuencia jurídica y por eso no está firmando. Entonces, lo que tendría que hacer acá Balcázar es sacarlo y poner a otro, y de ahí generar, ya esto sería una cosa demasiado burda, ¿no?
Bueno, estamos en el llenos Perú de cualquier cosas cosa puede demasiado suceder. burdas. Esto es un tema, Eso no es sí, que, definitivamente. porque es muy burdo, no lo van a hacer. No, eso no Un es... voluntario para ser ministro por una semana, Bueno, van a haber varios que van a levantar la mano. por favor, si hemos tenido acá un ministro que decía que podía ser ministro porque tenía un brevete, o no te acuerdas del ministro Claro. de Transporte, entonces podría venir otro y decir que como yo he tenido un proceso, también puedo ser ministro de Justicia. Pues, y listo, y lo firma, ¿no? En el Pero Perú claro, cualquier cosa puede suceder. se volvería un héroe para determinado sector, ¿no? Bueno, pero es un sector Uno que no... que se prenda fuego por la libertad de Pedro Castillo. Sí, pero yo creo que sería una maniobra totalmente equivocada, ¿no? Y podría anularse al día siguiente también, ¿no? Como sucedió en el tema del presidente Fujimori, que lo Y indultaron también de y al día Crucillat, siguiente si lo regresaron. recordamos, ¿no? ¿Perdón? De Crucillat también, Y se también le el tema de indultó y luego Crucillat, o sea, se que al revertió final- el indulto. Así es. Comenzamos el programa, Francisco, con la decisión bastante anunciada hace meses del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la prisión preventiva para Vladimir Cerrón. Pareciera que así viene la mano, ¿no es cierto? Y desde el mes de marzo, pero todavía no ha sido publicada la resolución en la pero página web. A veces no hace falta esperar, ¿no? Bueno, sí, pues a veces cuando tiene cuatro patas dice miau y es un gato, ¿no es cierto? Yo creo que sería nefasto para la historia del Perú que sucediera una cosa de esta naturaleza, ¿no? En el diario La República, que yo sé que no es tu diario favorito, No. el periodista César Romero ha comentado que el TC ya tenía el fallo a favor de Vladimir Cerrón, ¿no? Es decir, pronunciarse en el caso del habeas corpus, anular la orden de prisión preventiva antes de que termine este gobierno. Desde octubre del año 23 está prófugo de la justicia y hay una recompensa de 500.000 soles. La expresidenta del tribunal, Luz Pacheco, había dado declaraciones cuando este escándalo estalló en este programa, humildemente, y dijo que bueno, que el recorrido del habeas corpus había sido irregular, ¿no? Que se tenía que evaluar con mucho cuidado. Y yo siento, no sé si coincides en esta impresión, que lo que se ha hecho es poner paños fríos, ¿no? Y dejarlo un poco en la refrigeradora para que todos tengamos otros temas de qué hablar. Y ahora, faltando una semana, 10 días, lo vuelven a poner sobre la mesa porque ya tienen parece que tuvieran una directiva muy clara, ¿no? Pareciera, pero si fuese así tendríamos que preocuparnos porque para comenzar, ¿cómo es que el Diario de la República tiene un documento de esta naturaleza si todavía no ha sido publicado oficialmente, ¿no? Entonces todavía tenemos este tipo de... Eso que se llama filtrar. Este tipo de operadores así en la sombra, en el Tribunal Constitucional, y entonces ya estamos en un problema, ¿no? Si es que esto sucede así. Esperemos que no sea así. Estamos en problemas con el Tribunal Constitucional hace buen rato. Bueno, Hace buen rato. Estamos en problemas con todo el sistema judicial en el Perú de hace muchísimo tiempo atrás. De acuerdo. El expresidente Gerí ha anunciado que va a meditar si solicita su pensión vitalicia como expresidente. Ahora hace meditación. Escuchemos. No he analizado ello porque estoy primero acabando funciones como congresista. Eso en su momento. Si analizamos bien la norma en forma objetiva, dice para cualquier expresidente de la República, indistintamente de su condición, si estuvo un día, 5 días, 4 días. Queda mucho en criterio de la mesa directiva en función a las normas que están vigentes, tanto legales como normativas del Congreso de la República. El presidente Balcázar, un antecedente, que es el de expresidente Valentín Paniagua, que fue congresista de la República. Y al margen de las comparaciones hay un antecedente. Lo que corresponde es que cada expresidente de la República, si aplica para uno, aplique para todos. Ahí no debe haber, como bien lo mencionó el señor, algún tipo de situación particular, que no la llego a entender todavía, pero igual razón, igual derecho. En nuestro país todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Pero es un tema que en su momento lo meditaré, pero por lo pronto estoy concentrado en otras cosas. Y vuelvo a decir, acá la norma es igual para todos, ¿no? Si hay un antecedente para uno, tiene que corresponder para todo aquel que lo solicite. Bueno, hace un par de días estábamos con la misma historia con Balcázar y parece que hay una confusión entre ser presidente electo y ser accesitario O encargado, ¿no? encargado De la presidencia. o encargado del encargado, ¿no? Porque muchos de estos señores han sido el suplente del suplente del suplente, Así es, como el caso de Gerí. así es. Pero de verdad
Geri cree que se merece eso, independientemente de que si fuese o no fuese. Lo han condecorado, Francisco. ¿De verdad cree que, o sea, El Congreso al que estás a punto de pertenecer lo ha condecorado. este Después es otro congreso ya? Después de vacarlo, sí, claro, pero el edificio es el mismo. Después de vacarlo por incapacidad moral, lo condecoran. A ver, explícame. Bueno, un sol de coherencia. A ver, yo estoy tratando de hacer un profundo ejercicio de abstracción y no llego a entender qué cosa Yo tampoco. ha sucedido ahí, ¿no? Pero si este señor que un día metía a sus amigas en la noche a Palacio de Gobierno y al día siguiente salía con un contrato, cree que se merece una pensión vitalicia, ya está en el grado sumum de la desconexión con la realidad, ¿no? Pero es que parece que lo que hay ahí es un canje, porque Fernando Rospigliosi ha hecho un esfuerzo de tragarse el sapo y posar para esa foto, darle su condecoración, darle su cuadrito, porque probablemente él también quiere su cuadrito y su condecoración. Bueno, no lo sé, no creo que eso haya sido el tema, pero al final a mí se me caería la cara de vergüenza, de verdad que sí. No creo que una persona que tenga una conexión relativa con una conciencia situacional, ¿no? Conexión con la realidad, puede entender que se merece un homenaje de esa naturaleza, ¿no? De verdad, desconectado total. Me hace acordar mucho a Dina Boluarte, que se preocupaba más en jalarse los pellejos y comprarse los Rolex, ¿no? Que gobernaba el Perú, que decía que mandaba y no comandaba, ¿no? Y curiosamente ella no ha pedido su plata. ¿Será porque ella tiene suficiente? De repente, no lo sé, vendiendo los Rolex de Waikiki, ¿no? O de repente en un banco de China. Sabe Dios. No sería raro. No sería... Porque los chinos le tienen un camote a Dina, no sé por qué. Y a Geri también, ¿no? ¿Por qué será, no? No sé. Vamos a ver. Y sabemos que le gusta el chifre. Sí. Bueno, antes de irnos quería preguntarte, tú has sido edecán del presidente Fujimori y por esa razón tuviste que comparecer en el famoso proceso de las maletas. ¿Por cuánto tiempo? 9 años y medio, más o menos. Wow. Sí, fue una época complicada. ¿Las maletas de Montesinos o las Así maletas es. de Fujimori? Las maletas estaban en el departamento de Montesinos, ¿no? Así es. ¿Y de qué se te Pero- acusaba? Al final se me acusó de allanamiento ilegal, de asociación ilícita para delinquir, no me acuerdo cuántos otros delitos más. Y ha salido la República pues con 2 páginas llenas de información que no necesariamente se ajusta a la verdad, pero lo que ellos no ponen con el mismo énfasis es lo que sucedió al final. Fuimos absueltos en última instancia, ratificado por el Tribunal Constitucional, como también lo fuimos en primera instancia. O sea que al final nosotros hemos sido absueltos por ese proceso, ¿no? Te comentaba fuera de cámaras que Ángel Páez de la República parece tener una especial predilección por tu nombre. Por el apellido Gianpietri. Ah, es el apellido. Es el apellido Gianpietri, sí. Él ha sido seguidor, por decirlo de una manera u otra, Presidente del Club de Fans. del almirante, Ya. el almirante Gianpietri, ¿no? Ajá. El Lucho Gianpietri. Pero ahora, bueno, Lucho Gianpietri ya nos acompaña. Qué casualidad, porque Gianpietri justamente es uno de los principales gestores del rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón. Entonces, que a un periodista de izquierda como Ángel Páez le moleste, da que pensar, ¿no? Bueno, al final él es libre de escribir lo que quiera, pero sacar un refrito de hace 26 años, Beto, cuando a ti te han nombrado, te han declarado inocente, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pero así es. Bueno, pues, es un pretexto para publicar tus fotos de joven. Bueno, cuando tenía menos pelo que ahora, ¿no? Muy bien, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Como siempre. Gracias.